partir de mañana, que salgamos por esa puerta, nos vamos a enfrentar, no Bego y yo, nos vamos a enfrentar todos y todas los que estamos aquí y mucha otra gente, a un adversario que es muy peligroso. Tenemos, y lo digo con conocimiento de causa, tenemos el peor Partido Popular del Estado. Así os lo digo. Porque tenemos un Partido Popular que es un lobo con piel de cordero. Tenemos presidiendo esta tierra, presidiendo nuestro país, a un señor que es capaz de dejar morir a la gente en la lista de espera y hacerlo con una sonrisa. Tenemos a un señor dirigiendo Andalucía que es capaz de permitir que nuestras mayores se mueran en las listas de la dependencia y hacerlo con una sonrisa. Tenemos a un señor dirigiendo Andalucía que es capaz de robarle los sueños a nuestros jóvenes que cuando quieren hacer FP o quieren ir a la universidad pública y hacerlo con una sonrisa. ¿Sabéis qué es lo que vamos a hacer los próximos meses? Robarle y quitarle la sonrisa al señor Moreno Bonilla. Fijaros, hace 2 años las cosas que hacíamos en el Parlamento les parecían muy graciosas. A ellos les parecían muy graciosas. Ah, el del melón, qué gracioso, qué simpático. Ellos decían, qué golpe de marketing comunicativo, si supiera cómo lo pensamos. No, lo de las camisetitas, qué divertido. No, señor García, tiene usted mucha razón en lo que dice. Pero todo era en amabilidad. ¿Qué ha pasado? Se ha picado, ¿no? ¿Dónde está la amabilidad? ¿Dónde está la sonrisa? Ahora, solo en la última semana hemos sido unos radicales, peligrosos, populistas, amigos de la Cale Borroca y, últimas horas, indignos e inmorales. Ya no hacemos tanta gracia, ¿no? Resulta... en realidad es como el papel tradicional de los andaluces y andaluzas. Si somos graciosos no hay problema, ¿no? Pero cuando dejamos de hacer gracia, ahí somos peligrosos, ahí somos peligrosas. Hay otra frase que me recuerda a esto. Si en vez de pajarillo fuéramos tigres de Bengala, que decía Carlos Cano. Pues resulta que a partir de ahora vamos a ser tigres y tigresas de Bengala. Hoy he leído a alguien que no conozco y creo que no me pierdo demasiado, un tal Carmona, del Partido Popular de Málaga, que el resto de partidos, entiendo que del arco parlamentario andaluz, tenían que condenar nuestra presencia. Nuestra existencia también la condenan, pero ahora en nuestra presencia. Nosotros no vamos a dejar de venir aquí y a cualquier otro lugar a mostrar nuestra solidaridad, la solidaridad de la izquierda soberanista independentista vasca, con el pueblo andaluz, con los jornaleros y jornaleras, con el pueblo trabajador andaluz y con sus legítimas y justas aspiraciones de libertad, de democracia y de soberanía. Pero él decía más, decía que nuestra presencia aquí, y entiendo que yo me llevaré buena parte de lo que voy a decir, es indigna e indecente. Yo no sé qué concepto maneja el señor el tal Carmona, que me voy a hacer una camiseta con él. No sé qué conceptos maneja sobre la dignidad y la decencia. Para mí indecente es que haya niños y niñas andaluzas en barracones en las escuelas, que no haya recursos para la escuela pública porque se le da todo a la escuela privada para hacer negocio. Para mí indecente es que no se invierta en sanidad confiando en los recursos de cada uno para poder optar a una sanidad privada porque la pública no llega o no alcanza o nunca está disponible. Para mí, indigno e indecente es que no se apoyen comisiones de investigación para ver qué ha pasado en el Servicio Andaluz de Salud, en el SAS. Para mí, indecente es que haya jornaleros y jornaleras trabajando de sol a sol, de sol a noche por 4 duros, o que haya mucha población migrante bajo los mares de plástico, ya sean de Almería o de Huelva, también en régimen de casi esclavitud. Para mí todo eso es lo indecente. Pero en cualquier caso, no nos preocupa demasiado preocuparle al Partido Popular porque nos parece indecente que para llegar al poder en 2018 se apoyaran en la ultraderecha fascista de Vox, que es la misma que todavía honra
ya ni siquiera en privado, sino también en público, a asesinos como Queipo de Llano, que por aquí conocéis, por desgracia, bastante bien. Y eso me lleva casi a la otra reflexión que siempre manejamos en el ámbito de la política, que es la de qué hacer frente a la extrema derecha, si el cordón sanitario es necesario o no, si es útil o no, si hay que interlocutar con ellos. Nosotros no estamos dispuestos a otorgarles ningún espacio de legitimidad. Nosotros confrontamos con la extrema derecha, pero nunca dialogamos ni discutimos con la extrema derecha. Y eso es algo que siempre hemos visto, no ya desde la distancia, porque lo observamos en un país que es el contiguo al Estado español y que para nosotros tiene una importancia quizás mayor porque hay una parte de los compatriotas y de los ciudadanos y ciudadanas vascas que viven bajo ese Estado, que es el Estado francés, y estoy pensando en las gentes de Iparralde, en los vascos y vascas de las 3 provincias vascas del norte del país, integradas en Francia, porque siempre hemos observado cuáles eran los dilemas que ellos tenían a la hora de enfrentar a la extrema derecha, ya desde principios de los 2000, con Le Pen, ahora con su hija, y con las nuevas experiencias de la extrema derecha. Y siempre nos ha gustado tener muy presente algo que en el 2002 decía otro referente de la izquierda, Alain Krivine, cuando decía que cuidado con encumbrar a Chirac frente a Le Pen, porque quizás estábamos convirtiendo a un pirómano en bombero. Y probablemente eso es lo que pasó, desde el respeto y seguramente con lagunas de conocimiento, pero seguramente eso es lo que pasó en Andalucía en el 2018, que el mismo PP, que se encumbró al poder con la ayuda de la extrema derecha de Vox, en 2022 pidió el voto para que la extrema derecha de Vox no tuviera demasiada relevancia o importancia en el gobierno. Es decir, el pirómano convertido en bombero, en este caso Moreno Bonilla. Y para nosotros y nosotras es bastante claro. Yo lo he dicho alguna vez en el Congreso y pues creo que es una manera muy gráfica de explicarlo para no extenderme demasiado en ello. Tanto el PP como Vox, la derecha extrema o la extrema derecha, representan en síntesis, aunque las formas puedan, cada vez menos, a veces ser diferentes, la misma apuesta. Y en definitiva, el orden de los factores no altera el fascismo. Da lo mismo PP y Vox que Vox y PP. Y ya que hablo antes de Alain Krivine, quiero hablar ahora de otra persona que también nos inspira a la hora de construir pensamiento y acción política y lucha, que es Clara Zetkin. Ella decía que tampoco podíamos ser ajenos y ajenas a una cuestión. Es decir, algo no desaparece porque no lo quieras ver. Y es verdad que el fascismo a veces consigue penetrar en las clases populares, probablemente porque recoge su frustración, recoge su rabia, recoge su falta de expectativas de mejora en un futuro más halagüeño. Y para nosotros eso es también importante porque nos lleva o nos llevó a una reflexión que también lo reconocemos, no es propia, no la hemos inventado nosotros, la hemos trasladado de lo que en Uruguay hicieron los MLN Tupamaros, lo que hizo el Frente Amplio, que era la de los programas de mínimos. Y ya citando también a otra persona referencial para nosotras y nosotros, pues nos acordamos siempre de lo que decía un dirigente tupamaro ya fallecido, que era Bebe Sendik, que él decía: si ponemos encima de la mesa nuestras diferencias, es muy probable que jamás en nuestras vidas nos podamos encontrar. Pero si nos ponemos a trabajar en aquello que nos une, nos faltarán vidas para desarrollar todo nuestro potencial. Y esa es nuestra apuesta siempre, la apuesta de Euskal Herria Bildu. Es una apuesta que se basa en los programas de mínimos y en la construcción de frentes amplios para defendernos y para alcanzar cada vez mayores cotas de poder hasta disputar la hegemonía desde el gobierno a cualquier otra opción. Y Clara también decía que al final el fascismo no es un fenómeno aislado del capitalismo. Y para nosotros es muy importante que eso se entienda, para que no se pierda la perspectiva. El fascismo no es sino la guardia de corps que utiliza el capitalismo cuando se siente amenazado o perturbado. No es sino la bota que se pone el capitalista cuando ve que ya no puede caminar con sus zapatos de charol o con sus cayetanos. Pero en esencia son lo mismo y creemos que no hay que confundir la táctica y la estrategia, que no hay que confundir lo urgente con lo importante, entendiendo lo urgente como lo táctico y lo importante como lo estratégico. Para nosotros, en lo táctico, en el plano táctico, en lo urgente, lo fundamental, lo prioritario es frenar a la extrema derecha, porque se llevará por delante nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestra voluntad de ser
y de reivindicarnos como queremos ser sin que nadie nos lo imponga. Pero lo importante sigue siendo el combate contra el capitalismo. No disocio el fascismo del capitalismo porque nos hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el fascismo levanta un sindicato vertical como Solidaridad si ya existen sindicatos? Pues probablemente porque no le gustan sindicatos de clase que, pues como por ejemplo en Euskal Herria, el 15 de octubre, es decir, dentro de nada, van a convocar una huelga general para mostrar adhesión a la causa palestina. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que nos subyuguemos a un tarado con motosierra como Milei? Pues probablemente porque quieren derrumbar eso que se llama el estado del bienestar, aunque sea en precario, para hacer del Estado un ente vacío que sea simplemente un poder coercitivo. ¿Por qué atacan a colectivos como el colectivo LGTBIQ+? Pues probablemente porque quieren el control sobre nuestros propios cuerpos. Nos quieren en tanto que entes productores o sujetos productores, no como personas. ¿Por qué niegan el cambio climático? ¿Por qué niegan a las naciones sin Estado nuestra capacidad o nuestra posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades? ¿Por qué expropian identidades culturales y las hacen pasar por un folclore sano y un regionalismo inspirador, como por ejemplo, seguramente aquí conocéis bien? ¿Por qué nos hablan de una memoria de reconciliación que tiene que llevar a entender que la guerra civil, que el alzamiento fascista fue, en definitiva, una pelea entre hermanos? Nosotros no vamos a comprar nunca ese guión, aunque seamos indignos, indecentes, porque seguiremos reivindicando la memoria de los últimos fusilados por el franquismo, de Txiki, de Otaegui, de los tres del FRAP, o gente como Javier Verdejo. Y para nosotros y nosotras es una prioridad, porque sabemos dónde venimos y sabemos a dónde queremos ir. Y del 15M, probablemente mucha gente, y nosotros lo veíamos más desde fuera, porque estamos en nuestro propio proceso con la vuelta a la legalidad política, pero veíamos, y de todas esas proclamas que seguramente en la cabeza de todos y todas han quedado, yo sé que probablemente la que más éxito tuvo fue aquella de que el cielo que no se toma por acuerdo, sino por asalto. Pero había una que era mucho más interesante para nosotros y nosotras, que era que vamos despacio porque vamos muy lejos. Por eso nosotras y nosotros tenemos muy claro que nuestro principal objetivo, el táctico, ahora mismo es frenar cualquier opción de triunfo de UPN o del Partido Popular o de Vox, que son las derechas, ya que volvemos a la memoria histórica, que en el 36 fueron cuneteros, fueron aquellos que persiguieron a nuestra gente, fueron los que llenaron el Estado español de cunetas. Y lo hacemos por honestidad, por compromiso y por convicción. Lo hacemos porque jamás vamos a renunciar a soñar con una nación libre y soberana que se llame Euskal Herria, compuesta de mujeres y de hombres libres e iguales, no contra nadie, sino en la medida en que pueda, para inspirar procesos de liberación en otros lugares, y porque lo vamos a hacer por la senda del socialismo, por la senda de la construcción de un orden diferente al capitalismo. Esa es nuestra hoja de ruta. Yo sé que en Adelante Andalucía tenéis otra. Si yo estaría en Andalucía, estaría encantado de acompañar el viaje por esa ruta 26 que aparece en los carteles para seguir peleando. Termino ya porque no sé si me he pasado de tiempo, ¿no? No llevo reloj. No, va bien. Pero termino con una cosa porque lo he visto ahí a alguien en una camiseta que lleva impreso el nombre de una persona que era de mi pueblo, o de mi ciudad, de Baracaldo, que fue cura, que era un dirigente obrero, que era una inspiración para muchos y para muchas por su compromiso con todas las luchas, pese a su edad, ya no está entre nosotros y nosotras, pero él decía algo que yo he repetido muchas veces y que tengo puesto incluso en el perfil en las redes sociales. Él era Perico Solabarría y él decía que nuestro objetivo, nuestro compromiso con los que ya no están y con los que vendrán es uno. Frente a ellos, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. Mila esker. Muchas gracias, Óscar.
Para el año que viene ya está confirmado, no, es broma. Bueno, os dejo ahora con alguien que sabe mucho de fascismo en la teoría y en la práctica, lamentablemente. Os voy a dejar con alguien que es periodista, que es documentalista, que ha escrito varios libros en torno a la cuestión de la extrema derecha, de la memoria y de la clase trabajadora en el Estado español. Y alguien que es bien conocido por tener discursos y mensajes muy contundentes en los medios de comunicación cada mañana, en unas mañanas muy grises y muy turbias, si nos asomamos por las televisiones que tienen encendidas nuestras madres y nuestras abuelas en casa. Se llama Antonio Maestre, ha dejado de ir a varios sitios por estar hoy con nosotros y por eso se lo agradezco y un montón de horas de coche. Especialmente. Y un viaje de horas de coche. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado. O sea, solo el hecho de sacarme de Madrid ya bueno, debería yo daros las gracias eternas, solo por eso. Pero sí, bueno, es verdad que hoy es la fiesta del PC también en Madrid, pero me invitaron aquí y creía que era imprescindible estar aquí en cuanto me invitaron. Me hizo mucha ilusión, además, pero porque para mí el antifascismo no solo es una escala de valores integrada que yo tengo, sino que también es una cuestión existencial y vital. Y os voy a contar una pequeña historia de esta semana que ha ocurrido para que entendáis hasta qué punto yo estoy atravesado por esa necesidad. Este lunes, de forma paradójica, la policía hizo una zapa antifascista en mi barrio y detuvo a 13 miembros de un grupo ultras que se llama Suburbios Film, que es un grupo extendido del Frente Atlético, un grupo neonazi muy violento en el que estaba entre ellos. Se casaron justo el fin de semana, se casó el líder de esa banda justo el fin de semana anterior y a la boda asistió el Ricardo Guerra, el asesino del compañero, no recuerdo ahora mismo, del compañero, ¿cómo se llamaba? Aitor Zabaleta. Y justo para mí fue importante porque llevaba 6 meses teniendo que salir a pasear al perro con contravigilancia, con armado, dentro de la manera en que yo puedo armarme por cuestiones legales, porque el líder de esa banda había intentado agredirme varias veces y vivía a 50 metros de mi casa. Y tenía que sacar al perro, como he dicho, con contravigilancia y con seguridad. Entonces han pasado 6 meses, he pasado 6 meses muy complicados por mí y por mi familia, obviamente, porque no era cualquiera la amenaza a la que me veía sometido. Entonces, para mí es algo, como vuelvo a decir, importantísimo. Y de hecho, estar aquí además en un sitio, porque yo creo que no aquí, está aquí mi compañero Jonathan Martínez, que las he tenido con él de todos los colores. O sea, yo creo que no ha habido nadie con el que no haya tenido algún tipo de conflicto, porque lamentablemente por mi profesión a veces tengo que opinar de cosas de las que ni siquiera quiero opinar, o que preferiría no opinar, porque para mí es mucho más relevante estar junto a la gente con la que me siento seguro y con la gente con la que quiero unir y tender puentes. Y todos los que están aquí lo son, aunque muchas veces, por cuestiones nuestras de la izquierda, pues a veces haya conflictividad que debería ser mucho más relajada, pero bueno, es propio de nuestra esencia, ¿no? Pero, como vuelvo a decir, para mí, por encima de cualquier circunstancia, independientemente de las diferencias que podamos tener a veces en muchos temas, para mí es una cuestión de hermandad y tenía que estar aquí. Y dentro de eso, voy a intentar, como es muy breve, para intentar expresar cuál es lo que yo creo que se podría hacer o cuál es una de los instrumentos que habría que tener para poder combatir a la extrema derecha. Hay uno de los grandes intelectuales que ha estudiado la extrema derecha, que es Carl Muth. Él dice precisamente que después de haberla estudiado muchas veces no sabe cuál es la mejor manera de enfrentarlo, ¿no? Pero yo cada vez buscando cuáles son herramientas, leyendo, pensando, reflexionando, al final creo que la mejor es la empatía. El educar en la empatía y ser conscientes de cómo tenemos que mirar al otro y ayudar hasta en los espacios más cotidianos. Uno de los elementos ahora que se está viendo mucho, y Tere, que es profesora, lo sabe, es esa radicalización que existe sobre todo en chavales jóvenes
dentro de los institutos, sobre todo los institutos, pero ya a edades muy tempranas. Sobre todo viene dado por una reacción antifeminista, que es algo que durante muchísimo tiempo se ha visto o se ha intentado ver, que el aceleracionismo reaccionario ha venido dado por cuestiones materiales. Yo creo que eso es un error, creo que son cuestiones culturales eminentemente, y sobre todo el feminismo lo que ha provocado que haya ese proceso de reacción machista que han visto que la única manera de expresarlo es a través de la radicalización de la extrema derecha. Y es normal, si entendemos que dentro de la socialización masculina que hemos tenido todos, y digo todos, nosotros nos hemos socializado en la violencia. En nuestro grupo de amigos, cualquiera aquí lo sabe, que los usos violentos con los que nos hemos socializado son habituales. Hasta para ser el líder de tu pequeño grupo, quien es el más bruto, dentro de los juegos son juegos violentos. Al final, la humillación, la dominación, forma parte de nuestra socialización masculina. Cuando se ha producido un momento de empuje feminista, los chavales lo han visto como una amenaza, y ha venido alguien que les ha dicho que no, es bueno para ti que tú seas el centro de atención, es bueno para ti que tú sigas actuando como un bruto, es bueno para ti que tú sigas dominando a las niñas, a las chicas, y obviamente para ellos es más cómodo en un momento de incertidumbre que existe dentro de la adolescencia, que funciona como la socialización en grupo funciona de manera determinante. Y la resistencia, lo valiente, lo corajudo en ese momento es posicionarte en contra de esos comportamientos. Pero para muchos, pues cuando les han dado un asidero machista al que agarrarse, se han agarrado. Y yo creo que ha sido el elemento primordial que ha engrasado la radicalización de los chicos de la extrema derecha. Claro, ¿cuál es el antídoto ante eso? La empatía y la ternura. Eso es muy jodido, el explicárselo a un chaval de 13, 14 años dentro de un grupo que tenga capacidad para romper la dinámica de grupo. Pero creo que es la única manera, o la manera desde abajo, que se puede combatir la extrema derecha. Porque con los discursos que podemos hacer desde los medios de comunicación o desde la política, yo creo que a la raíz no vamos a llegar. Creo que eso se enseña en la educación, se enseña en las familias, se enseña con tu propio comportamiento, con tu propia manera de resistir al hegemón que existe ahora mismo, que es un hegemón reaccionario, en el que están completamente envalentonados, en el que se sienten con la libertad para llevar unas esvásticas. Es que yo los he visto con mi barrio, con las camisetas con las esvásticas. Y obviamente, esto en Argentina lo llaman la meada de perro, cuando tú estás viendo por todo el barrio esvásticas o una pintada, al final te hace como adaptar ese comportamiento incluso para poder sentirte integrado en la dinámica social. Y esos espacios de resistencia cotidianos son los que tienen que romper esa dinámica para que en el momento en el que tú veas un comportamiento de ese tipo, en el bar, en el espacio de trabajo, en el colegio, en ese momento romper esa dinámica para enseñar o para aprender, enseñar con el ejemplo de que eso es una manera incorrecta de actuar, ¿no? O sea, ejercer de dique o actuar como resistencia desde lo cotidiano. Yo ahora estoy escribiendo un libro y venía en el coche, claro, 5 horas de coche te da para pensar muchísimo, o si no, te duermes. Y venía, al final venía pensando sobre esta empatía, cómo se puede generar, y me acordé de una anécdota hace 14 o 15 años que me pasó en la estación de Atocha, que yo en aquel momento la tenía como un momento tierno que yo sentí, pero reflexionando sobre ese momento me di cuenta de que es un acto de resistencia antifascista lo que en aquel momento hice de manera completamente inconsciente. Estaba yo en la estación de Atocha, en Madrid, esperando, y había una persona en situación de calle que estaba dentro de la estación de Atocha y tenía que subir unas escaleras. La persona tenía un carrito que estaba completamente destruido y no tenía ni las ruedas para poder subirlo. Y además el hombre olía muy mal, pues a alcohol, a orín, olía muy mal. Y estaba yo como a unos 15 metros y a 15 metros se sentía el olor. Y el hombre estaba intentando subir el carro por las escaleras. Todo el mundo pasaba y ese hombre era completamente invisible. O sea, estaba sufriendo para intentar subir el carro, era invisible. Era una situación
terrible, porque estuve como 15 minutos desde lejos mirando la situación y todo el mundo pasaba y el hombre estaba sufriendo para intentar subir el carro porque no podía, era un hombre muy mayor. Y llegó el momento en el que me salió pues, coger el carro y ayudarle y subirlo, ¿no? Y le subí el carro y pues la verdad es que desprendía un olor muy, muy, muy fuerte. Cuando llegué arriba, le subí el carro, yo no sé si recuerdo que me dijo gracias o no, o es una cosa que yo pensé, pero me miró con una mirada de agradecimiento que 15 años después la tengo todavía grabada. Porque en aquel momento sentí que ese hombre, nadie le había ayudado nada, nunca. En aquel momento, ¿qué era lo natural? Dejarse seguir por todo lo que estaba haciendo. La mayoría, personas pasando, ríos de personas pasando, y lo normal era actuar de esa manera. Lo que quebraba un poco el comportamiento era romper el comportamiento normal con el que te dejas llevar habitualmente. En lo cotidiano es donde estamos o tenemos que intentar romper esos comportamientos que están normalizando la humillación, el sometimiento, la invisibilización del diferente, del más vulnerable, del que sufre más. Cuando pensamos muchas veces en el fascismo, en los campos de concentración, pensamos siempre pues, en Auschwitz, en cuestiones a las que son completamente irreales, y como son irreales, pues, aunque ahora lamentablemente no son tan irreales, pues parece que como que están muy lejos. Durante un tiempo yo tuve que pasar todo el rato por delante del CIE de la Avenida de los Poblados y me llegué a acostumbrar. Pasaba con cotidianidad por allí. Cuando te parabas y pensabas lo que estabas, por dónde estabas pasando, con qué naturalidad habías metabolizado el hecho de que había personas ahí encerradas en un campo de detención por nada, simplemente por su situación de vulnerabilidad, pues en el momento de que eso lo metabolizamos y lo normalizamos es cuando ya estamos engrasando el caldo de cultivo y la situación social para que esos comportamientos que teníamos adoptados, que está como el fascismo cotidiano interior, explote y se haga mayoritario. Porque, voy a acabar porque creo que ya tengo que acabar, iba a hablar de la utopía reaccionaria que es Israel, pero mejor lo dejamos para otro día. Pero hay una cuestión que tiene que ver con cómo tenemos que comprender y empatizar precisamente con esas situaciones de normalización de ciertos comportamientos que no son normales, ¿no? Con empatizar para comprender e intentar trasladar el miedo que deriva en odio al diferente, en ese miedo que sea un rencor de clase. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho para comprenderlo, que es de Raymond Williams, que se llama las estructuras de sentimiento, que son aquellos conceptos que durante nuestra infancia hemos adoptado con cierta nostalgia, pero no solo nostalgia, sino los lugares que para nosotros son espacios seguros, lugares que nos retrotraen a momentos de cariño a nuestra infancia o momentos amables, los que nos han conformado dentro de nuestro espacio de socialización y que hace que sintamos apego por algún lugar, ¿no? Yo pongo el ejemplo de un sitio donde yo cuando iba a jugar al fútbol iba a comprarme una cuña de chocolate enorme, ¿no? Una pastelería y que llegó un día que tengo un cariño enorme a ese sitio porque me trae buenos recuerdos. Y un día esa pastelería desapareció y pusieron un sitio de arepas. A mí me dio pena que la pastelería desapareciera. Pero si entendemos que es normal que te dé pena que un lugar que emocionalmente para ti significa algo desaparezca, si comprendemos que esa pulsión es natural, es normal, es lo que nos conforma emocionalmente y nos hace apego a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, esa pulsión que es natural, si conseguimos que cuando esas pérdidas que son naturales en los procesos de socialización no pasen de una nostalgia y un rencor al lugar que lo ocupa, es decir, si yo hubiese ese cariño por el lugar o esa emoción por la pérdida de un lugar querido, lo hubiese canalizado hacia el odio al que lo ha ocupado su lugar, que es el que ha puesto una arepa, es decir, al inmigrante, al que está transformando mi barrio en otra cosa que no era, pues aprenderemos a canalizar ese odio al
al inmigrante, odio al diferente, por un rencor de clase, es decir, por canalizarlo, porque la pulsión egoísta, como bien ha dicho antes, es natural. Todos tenemos una necesidad o una querencia por tener una vida buena, cada uno que la interprete como quiera, o que cada uno la desarrolle como considere, ¿no? Que es para ellos una vida buena. Para unos será vivir en familia en un lugar que ama y para otros lo que quiera, ¿no? Pero todos queremos tener una vida buena. Pues esa pulsión egoísta hay que transformarla para que esa emoción que es natural y que es humana y que no podemos intentar transformar, pues canalizarla hacia un lugar bueno, hacia un lugar que podamos politizar en lo solidario, en lo común, en lo fraterno, y no dejar ese terreno abonado para que esa pérdida, ¿no?, se canalice hacia el odio al diferente. Porque al final el miedo es la materia prima con la que la extrema derecha construye el odio. Y ese miedo está en todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Pues tenemos que trabajar para canalizarlo a través de la empatía hacia lugares comunes, fraternos y sobre todo hacia lugares también de confrontación y de conflicto, como ha dicho. Y para mí el rencor de clase y el odio de clase, que hay que ejercerlo más, creo que es imprescindible. Hay muchos sitios a los que no puedes llegar, pero hay sitios a los que no puedes dejar de ir. No solo porque te inviten, sino también porque compartes parte de tu construcción como persona de izquierdas en referentes comunes, ya sea en el Moro, ya sea Jaime, ya sea Gary, Manolo u otra gente. Y casi por eso, por lealtad a esa gente, estoy aquí y estaré las veces que haga falta. Y decía Teresa también que, y yo soy muy consciente de que, aunque yo lleve a mucho orgullo representar las siglas de Euskal Herria Bildu, entiendo que para quien nos invita fuera de Euskal Herria no deja de ser un elemento de preocupación o de problema para ellas y para ellos, en este caso para las compañeras y compañeros de Adelante Andalucía. Bueno, y ahora como colofón os voy a dejar con una persona con la que tengo mucha cercanía personal, por eso la he dejado para el final, porque la quiero yo, coño. Con la que, no es mentira, porque además lo merece. Con la que tengo mucha afinidad personal y la conozco de cerca. Sabéis que cuando las personas se convierten en caras públicas, reconocibles, pues siempre nos preguntamos cómo será luego en su día a día, ¿no? En sus relaciones personales, en su disponibilidad para la solidaridad y todas estas cosas, ¿no? Y yo os puedo hablar de una persona que es esa típica abogada a la que llamamos cuando han tenido a tu colega en la manifestación y la han pegado y no sé cuánto y no sé qué. Esa típica abogada a la que llamamos cuando te han puesto una multa porque han cogido a no sé quién pegando carteles no sé dónde. Y esa típica persona a la que llamamos también cuando han despedido a un compañero que ha estado dando la batalla sindical en su tajo. Personas imprescindibles que además ahora están enfocando su trabajo también a una acción sistemática contra el odio, contra los delitos de odio en el Estado español y están haciendo un trabajo impresionante dentro de una iniciativa que se llama Acción contra el Odio. Os voy a dejar con Pastora Filigrana, abogada, laboralista, persona que estuvo también detrás de las temporeras migrantes que denunciaban los acosos y los abusos sexuales de la patrona del campo andaluz, que tiene un bagaje muy largo de activismo y de lucha y que ahora pues, lo está enfocando en común con nosotros a esa pelea contra el fascismo. Muchas gracias. Echando aquí al diputado y el periodista de la tele. Bueno, echando aquí el periodista de la tele, el diputado, y dejarme a mí para la última. Bueno, muchas gracias de verdad a la organización. Bueno, para empezar por montar una cosa como esta, que tiene tanto esfuerzo militantes, no somos ricas, ya lo sabemos aquí en Andalucía, y meterle hombros militantes y en los pocos recursos que tenemos en poder juntarnos para pensar estratégicamente de tú a tú cuestiones tan difíciles como el reto que tenemos delante de enfrentar a la extrema derecha. Desde luego, muchísimas gracias a la organización y además por hacerme conocer este pueblo y sobre todo gracias a Tere por no leer los currículum y presentarnos de esta manera tan amable, que uno entra a debatir de otra manera que cuando le estás leyendo ahí la carta. Muchas gracias, de verdad. Ya está. Lo te buscas en la Wikipedia, pero no daba la talla el artículo. Bueno, yo no creo que... Me voy a cronometrar, no voy a tardar más de 15 minutos en dar la receta de cómo combatir la extrema derecha. Cojan los cuadernos y apunten, que aquí va.
Bueno, esta es mi humilde aportación de mi experiencia política, militante, profesional a estas cosas, ¿no? Igual que están haciendo el resto de compañeros. Yo quería empezar diciendo por algo que Óscar Matute ha apuntado y me parece esencial y que todo lo que pensemos, aquí se trata de qué estrategia política ponemos en marcha o qué pistas nos pueden surgir para combatir a la extrema derecha. Una de las cosas que le he dicho y lo primero que yo tenía que compartir es, llevamos muchos años ya, unos cuantos años, pensando con mucha gente que está aquí, con gente que está aquí, hemos compartido mesa también con Antonio, cuáles son las causas de este auge de la extrema derecha, ¿no? Intentando buscar estas causas para sacar la receta adecuada que enfrente esta situación. Podemos decir muchas, para mí una es esencial y que es pilar y a partir de ahí tenemos que pensar, y es la gran connivencia del neoliberalismo económico con el fascismo. Algo que ya Óscar ha apuntado, yo voy a seguir tirando de ese hilito. Sin eso no lo podemos entender. Es decir, vivimos en un sistema mundo, en una economía mundo que necesita despojar a 2/3 de la humanidad de los bienes básicos para sostener la vida dignamente en pos de la acumulación de recursos en pocas manos. Esto es un análisis, así, a bote pronto, del neoliberalismo. Esto necesita, y estamos además en un momento donde cada vez esa brecha es mayor, es decir, la desposesión, sobre todo a través del proceso de colonización, es mayor, cada vez la gente es más pobre, hay gente más pobre y cada vez los ricos son más ricos, no estoy descubriendo aquí nada. Eso necesita una justificación discursiva, eso necesita una posición de negación de la universalidad de los derechos humanos, eso necesita decir que es que hay gente que no merece la vida digna para que la máquina económica siga funcionando. Ese es el discurso de la derecha y de la ultraderecha o de las ultraderechas en este momento. La necesidad de justificar que hay gente que no son merecedoras de la universalidad de los derechos humanos y que por eso viven tan mal como viven. Porque la máquina económica cada vez va a dejar gente en la materialidad fuera. No sé si me estoy explicando. No es más que un discurso de justificación de lo que materialmente ya está ocurriendo. Y esto es importante porque muchas veces nos detenemos, y es normal que nos ocurra, yo la primera, que nos detenemos tanto en la lucha contra el discurso y el imaginario que olvidamos cuál es la materialidad de atrás. Y hacemos nuestros encuentros y jornadas, y yo la primera, desde el antagonismo, y creo que lo tenemos que hacer, ¿no? Combatir la extrema derecha. Como bien decía Óscar, no olvidemos que lo que estamos combatiendo es el neoliberalismo y las lógicas perversas que necesitan, sobre todo discursivas, para sostenerse. Es decir, aquí siempre anticapitalista hasta el final. ¿Bien? Se nos olvida. No, que precisamente porque yo estoy denunciando, hay discurso de odio, delitos de odio, y detrás hay cosas. Desde luego, uno de los discursos más importantes, una de las bases principales que están teniendo, ya lo sabemos, es el antifeminismo. No es ningún invento, el género es un abaratamiento y una negación de la humanidad plena desde siempre para que existan cuerpos más baratos, que han sido históricamente las de las mujeres y las mujeres más pobres, abocados a trabajos gratis o semigratis, que se sigue sosteniendo hoy. Esto es muy necesario para el neoliberalismo y, por tanto, tanto ahínco, ¿no?, en todos los discursos de emancipación feminista. Yo siempre pongo un ejemplo para que lo entendamos, para poderlo entender yo la primera y para poderlo... Estos discursos de la ultraderechista que hablan de feminidad sí, feminismo no, esto de la naturalización de lo femenino, es querer devolver a la mujer al ámbito doméstico. Claro, esto es muy necesario, que haya muchas mujeres que vuelvan al ámbito doméstico cuando las políticas públicas del cuidado caen, donde hay una privatización de todos los recursos de cuidado. Cuando se cierran guarderías públicas, comedores escolares, en Andalucía lo hemos visto, ¿no? Que por cierto, no lo empezó el gobierno de Vox y el PP, ya lo sabemos, que fueron los de antes. Cuando se recortan leyes de dependencia, hace falta que muchas mujeres vuelvan a sus hogares o tengan que tener contrato a media jornada para poder hacerse cargo de ese trabajo. Eso necesita una justificación discursiva que no es otra que el lugar natural de la mujer y la feminidad propia es esta, tienen que volver a la casa. Todo discurso que vaya en contra de ese va a ser aniquilado. Gran parte, estoy aquí haciendo ideas muy reductivas, pero el discurso antifeminista no es porque sean así de ogros, sino que hay una justificación neoliberal.
y desde luego el racismo. Y lo estamos viendo en nuestros barrios, en nuestras calles. O sea, que ya no hay que leerse ningún libro para ver esto de frente. Desde luego el discurso racista está siendo necesario para justificar que un montón de personas, un montón de cuerpos van a vivir en situación de indignidad permanente porque no son personas del todo, no son humanos del todo, esta negación de la universalidad de los derechos humanos, y que por eso no pueden obtener cuotas de vida digna suficientes, ¿no? El discurso racista además acompañado de políticas racistas. O sea, hablar de discurso racista, habla de ley de extranjería, es hablar de frontera, es que haya gente que se abarate su fuerza de trabajo a través de un trámite administrativo para que se vean abocados a trabajar mucho por muy poco sin quejarse, ¿no? Sin posibilidad de conflictuar. Algo que decía Teresa y que estamos viendo en los barrios de manera recurrente es el discurso de la seguridad posiblemente frente a personas migrantes. Los problemas existen, ¿eh? O sea, hay problemas de inseguridad, hay problemas de pobreza extrema, hay problemas de adicciones. La cuestión es cómo leemos y cómo interpretamos estas realidades. Si le dejamos a la ultraderecha o a la derecha que nos expliquen el porqué, que te van a decir que es que hay gente que es mala por naturaleza, biológicamente, por la cultura que ha nacido, la religión que ha nacido o por el color de piel que ha nacido, o somos nosotras quienes estamos señalando estas realidades. Por eso aquí traigo la receta. Por eso es tan importante que cualquier respuesta a la ultraderecha tiene que pasar por estas alianzas amplias desde una óptica feminista, anticapitalista, anticolonial y antirracista, pero no porque quede bien y no porque esto sea lo correcto desde una perspectiva de derechos humanos, sino porque verdaderamente es con las armas que nos están golpeando. No sé si estoy intentando hacer abstracciones. Cualquier respuesta, es decir, hace falta un sindicalismo que combata la política de extranjería, las leyes de extranjería. Si queremos hacer una política frente a la ultraderecha, necesitamos un feminismo de clase y un feminismo antirracista que incluya los padecimientos de las mujeres racializadas, y necesitamos un antirracismo que no solo sea identitario, o cualquier lucha soberanista que no sea identitario, sino que sea capaz de señalar al capitalismo como base principal del sufrimiento. Y esto es difícil, ¿eh? Porque después nos tendremos que sentar a dialogar y necesitamos esa empatía de las que hablaba Antonio y necesitamos poner esto en marcha en situaciones de mucha fragmentación. ¿Y el cómo? Bueno, Antonio ha sido muy firme de que hay que ir a la empatía, a lo pequeño, a lo micro, de un discurso bastante feminista, a mi parecer, ¿no? Hay que ir a lo concreto. Yo también lo creo, que en lo cotidiano y en la micropolítica está, pero desde luego ninguna herramienta sobra. Aquí no sobra nadie ni sobra ninguna herramienta. Lo que se está haciendo desde las AMPAs de los colegios sirve, desde las academias, desde las instituciones, los que tenéis estómago para echar las instituciones. Gracias. Pero bueno, gracias. Ya el Ignacio que está por ahí. Desde el periodismo comprometido, desde los medios de comunicación comprometidos, desde la asociación de vecinos de tu barrio, desde tu grupo de afinidad y desde los tribunales, que humildemente es lo que yo intento, es necesario dar la batalla en todos esos sectores porque ellos están en todos los frentes, ellos nos están atacando en todos los frentes. Hace unos años, que está mi amiga Ángela Lara, vecina y compañera y amiga de la Macarena, hace unos años pusieron un centro de formación para menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados, y vino allí aquella señora, Rocío Monasterio, montó su manifestación en Sevilla, ¿os acordáis? La gente de Sevilla, en contra de aquel centro de internamiento para menores. No era un centro de internamiento, era un centro de formación para estos menores. Bueno, la manera que las vecinas respondieron o respondimos desde allí, desde Macarena para Todas, fue hacer una fiesta de bienvenida a los niños que venían a esa formación. Hay una plaza pública, muy festivo, claro, eso ya restaba, porque claro, las vecinas podían tener miedo, ¿cómo no iban a tener miedo con todo ese discurso continuo de peligrosidad? La manera de contrarrestarlo en ese momento desde lo colectivo, desde lo comunitario, fue una fiesta, fue lo que se nos ocurrió, no es que fue la receta, una fiesta de bienvenida a esos niños. Hace poquito no lo hicimos tan bien, nos hicieron una pintada, estos grupos Rojo y Paldo que que son fascistas y neofascistas, sabotearon una pintada feminista, un mural feminista en un cole público de allí también del barrio. Ahí
tuvimos que ir a la contra, ahí no fue tan buena nuestra acción, pero se convirtió la acción, ¿no?, en un elemento que articuló el barrio. Y eso la gente que estamos ahí en la calle protestando por lo que ha pasado, va virando el sentido común hacia el lado correcto, hacia los valores, hacia lo humano, hacia la universalidad de los derechos humanos, y las personas que puedan estar tentadas a caer en el discurso de la inseguridad y de que por qué hay una mujer con hijab y pintada, y es que los inmigrantes porque tienen que tener tanto reconocimiento en este mural, vamos ganando el sentido, estamos intentando disputarle el sentido común. Esto se hace desde lo micro. No sabemos cómo vamos a seguir. El sábado que viene hay una manifestación convocada por estos mismos personajes, no sabemos qué otras acciones. El tú a tú, lo colectivo, lo comunitario, lo vecinal, es muy aburrido, ¿eh? La micropolítica es aburridísima, porque es un tú a tú continuo, como estaba diciendo Antonio. Es desde el bar, desde el gimnasio de tu barrio, yo voy al gimnasio de mi barrio, y ahí se habla tú. Desde estos microespacios, combatir el discurso es difícil. Para mí, sola una herramienta no va a ser suficiente. Vamos a necesitar hacer eso, a la vez que tenemos que tener políticos de los nuestros en las instituciones, con estómago, a la vez que tenemos que tener medios de comunicación afines, radios comunitarias, a la vez que tenemos que estar denunciando en tribunales. Los tribunales no vamos a hacer la revolución. Muchas de vosotras me escribís, hay que denunciar esto, lo otro. Hay que denunciar, desde luego, porque es una estrategia más que estamos intentando hacer presión para que los tribunales y la Fiscalía se posicionen frente a algunos discursos de hostilidad, porque tiene mucho recorrido, ¿eh? No es cualquier cosa. La ultraderecha del núcleo nacional llegó en mayo de 2024 con los discursos de remigración, como conocemos ahí en Madrid, y en un año ya es Vox que lo está llevando, lo de que hay que expulsar 7 u 8 millones de personas del país, y ya es el PP el que está diciendo, bueno, ni sí ni no, esto es demasiado también, ¿no? Ya es la socialdemocracia alemana la que está diciendo, bueno, es verdad, es que esto habrá que debatirlo. ¿Me explico? De un grupúsculo neonazis tirando una pancarta, en muy poco tiempo consiguen meter en agenda si remigración sí o no, si las deportaciones, que esto es una limpieza étnica a toda regla, ¿no? Entonces ellos con los discursivos son muy buenos, por eso solo no lo vamos a poder parar con uno de las vías. Los coles, yo siempre, mis amigas, las profes, para ustedes la ultraderecha porque yo en los tribunales no puedo, que lo paren ellas las profesoras, ¿no? Y que eduquen a los niños y a las niñas lo que vengan. Vamos a necesitar alianzas amplias, vamos a necesitar muchas herramientas, y eso requiere generosidad, de ponernos de acuerdo, de hablar con no todo el mundo que nos guste, no tener que romper grupos de afinidad, vamos a tener que colocar muchas cosas que están rotas y fragmentadas dentro de la izquierda, dentro del feminismo, dentro del sindicalismo, dentro del antirracismo, y eso nos va a llevar un esfuerzo de generosidad y de nuestro tiempo de ponernos a pensar, como un espacio como este, en estrategia. Lo que yo quiero decir como última ecuación, aquí no sobra nadie. Esto crea mucho sentimiento de impunidad, y más a la buena gente que está aquí, ¿no? Este dolor de por qué ganan tanto y cada vez vamos nosotras más atrás, y esta sensación de que suben como la espuma, crea mucho dolor. La única manera de crearnos esperanza es tejer desde estos espacios, desde lo comunitario y desde donde bien estemos cada una. No hay cosas chicas, no hay cosas grandes, la tele está muy bien, los parlamentos están muy bien, los tribunales están muy bien, pero no es suficiente y se necesita una fuerza social amplia. Esta es mi receta. Muchas gracias. Bueno, pues como genera mucho dolor esa sensación de auge de la extrema derecha, vamos a dar paso a la parte de la tarde que nos da más alegría, que nos da más ganas de cantar juntos, que nos da más ganas de compartir emociones e ideas, que es la parte del meeting. Y ahora me voy a levantar como si fuera Irma Soriano, ¿acordáis Irma Soriano? Voy a despedir a nuestro invitado con un aplauso muy fuerte mientras los compañeros instalan el meeting. Muchas gracias. A partir de mañana, que salgamos por esa puerta, nos vamos a enfrentar, no Bego y yo, nos vamos a enfrentar todos y todas los que estamos aquí y mucha otra gente a un adversario que es muy peligroso. Tenemos, y lo digo con conocimiento de causa, tenemos el peor partido popular del Estado. Así os lo digo. Porque tenemos un partido popular que es un lobo con piel de cordero. Tenemos presidiendo esta tierra, presidiendo nuestro país, a un señor que es capaz de dejar morir a la gente en la lista de espera y hacerlo con una sonrisa.
Tenemos a un señor dirigiendo Andalucía que es capaz de permitir que nuestras mayores se mueran en las listas de la dependencia y hacerlo con una sonrisa. Tenemos a un señor dirigiendo Andalucía que es capaz de robarle los sueños a nuestros jóvenes que cuando quieren hacer FP o quieren ir a la universidad pública y hacerlo con una sonrisa. ¿Sabéis qué es lo que vamos a hacer los próximos meses? Robarle y quitarle la sonrisa al señor Moreno Bonilla. Fijaros, hace 2 años las cosas que hacíamos en el Parlamento les parecían muy graciosas. A ellos les parecían muy graciosas. Ah, el del melón, qué gracioso, qué simpático. Ellos decían, qué golpe de marketing comunicativo, si supiera cómo lo pensamos. No, lo de las camisetitas, qué divertido. No, señor García, tiene usted mucha razón en lo que dice. Pero todo era amabilidad. ¿Qué ha pasado? Se ha picado, ¿no? ¿Dónde está la amabilidad? ¿Dónde está la sonrisa? Ahora, solo en la última semana hemos sido unos radicales, peligrosos, populistas, amigos de la Cale Borroca y, últimas horas, indignos e inmorales. Ya no hacemos tanta gracia, ¿no? Resulta... en realidad es como el papel tradicional de los andaluces y andaluzas. Si somos graciosos no hay problema, ¿no? Pero ¿y cuando dejamos de hacer gracia? Ahí somos peligrosos, ahí somos peligrosas. Hay otra frase que me recuerda a esto. Si en vez de pajarillo fuéramos tigres de Bengala, que decía Carlos Cano. Pues resulta que a partir de ahora vamos a ser tigres y tigresa de Bengala. Y os anticipo una cosa, van a venir ataques. Van a venir ataques, van a venir mentiras, van a venir bulos y nos van a querer atacar. Lo que no saben es que nosotras estamos juntas, que nosotras somos más y que nosotros somos la clase obrera, somos el pueblo y como dice el chiste, que nos despeinen, ¿no? No les tenemos miedo. Y no me quiero, antes de terminar de hablar de esta parte de la derecha, no quiero olvidarme de los mejores amigos de la derecha andaluza. ¿Sabéis quiénes son los mejores amigos de la derecha andaluza? La derecha catalana. Los mejores. No hay nada que le guste más a un facha andaluz que un facha catalán. No hay nada que se parezca más a un burgués andaluz que un burgués catalán. No hay nada que les haga más felices y que le den más votos a la derecha andaluza que el señor Jordi Turull insultándonos. Lo hacen por eso. Lo hacen por eso. Miren, señor Jordi Turull y señor de Junts, los ricos andaluces y catalanes vivís de los trabajadores y trabajadoras. No se te olvide nunca eso. No hay ningún andaluz ni ninguna andaluza que viva de los catalanes ricos como usted. Al revés. Usted vive de los andaluces y andaluzas trabajadoras. Que es muy diferente. Y esto se lo decimos desde un pueblo que está harto de trabajar y si nos da la gana nos dormimos la siesta también. ¿Qué? Miren, vamos a enfrentarnos a una derecha muy dura en los próximos meses. Muy dura. Como digo, como decía Lorca, que la peor burguesía de España era la burguesía granaína, tenía razón. La peor derecha de España es la derecha que está aquí, en Andalucía. Porque, como digo, son lobos con piel de cordero. Pero en los próximos meses también vamos a escuchar algunos cantos de sirena. Frente a los cantos de sirena, ya sabemos por dónde vienen. Nosotros y nosotras tenemos memoria. Tenemos memoria. A nosotros y a nosotras no se nos va a olvidar
¿Quién inventó los conciertos sanitarios que comenzaron con la privatización de la sanidad? No se nos va a olvidar quién fue consejera de salud que empezó con la privatización de la sanidad. No se nos va a olvidar quién despidió a 4.502 profesores y profesoras. Lo hizo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español. No se nos va a olvidar. Y muy importante, porque en los cantos de sirena habrá muchas banderas andaluzas y muchas apelaciones a que somos de izquierda. No se puede ser de izquierda y no se puede ser andalucista cuando se aprueba la ampliación del cementerio nuclear del Cabril en Córdoba y se publica en el Boletín Oficial del Estado un 28 de febrero. No se puede ser andalucista y no se puede ser de izquierda y mandar tanquetas a golpear a nuestros compañeros y compañeras del metal. No se puede ser de izquierda y detener a los compañeros del metal, más de 50 detenidos. No se puede. Nosotras tenemos memoria y sabemos que la ley estatal de vivienda es una ley inútil, una ley que no se enfrenta al poder, y tenemos memoria. No hace falta tener tanta memoria para saber que la ley Mordaza sigue vigente. No se nos van a olvidar. Mira, tenemos una tarea histórica por delante. Esto es una frase que siempre dice la izquierda, que queda muy bonita, pero es que de verdad yo creo que la cosa está fea. Tenemos una tarea histórica. Y esa tarea histórica es la de enfrentarnos a la extrema derecha. Eso lo va a decir todo el mundo. Pero yo creo que hay cosas importantes. 2 ideas. Y con esto voy acabando. La primera, ¿por qué gana la extrema derecha? ¿Por qué vence la extrema derecha? ¿Por qué la extrema derecha convence? ¿Por qué en nuestros barrios, como bien explicaba Tere hace un rato, hay mucha gente que verdaderamente asumió los discursos de la extrema derecha? ¿Por qué nuestra clase asume eso? La extrema derecha cala cuando la izquierda defrauda. La extrema derecha cala cuando la izquierda no es valiente, cuando la izquierda no viene a impugnar un sistema que no nos está solucionando la vida, al revés, un sistema que nos está jodiendo la vida. Si el sistema nos está jodiendo la vida y la izquierda aparece como la defensora del sistema, ¿esa es la izquierda? Pues mucha gente dirá, pues esa no es mi revolución. Tenemos la tarea histórica, y eso es lo que va hacia adelante Andalucía, de construir una izquierda que sea tan impugnadora de este sistema que nos está jodiendo la vida a la inmensa mayoría de la población, como ellos lo son para la derecha, como ellos lo son desde la derecha. Necesitamos y vamos a construirla una izquierda tan leal al pueblo andaluz, tan leal a las clases trabajadoras, como ellos lo son a la patronal, como ellos lo son a los ricos, como ellos lo son a los que nos desahucian. Necesitamos una izquierda que no defraude, una izquierda que no traicione, una izquierda de la que estar orgulloso y orgullosa. Por eso no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena, porque nuestra tarea histórica de construir esa izquierda impugnadora que venga a transformarlo absolutamente toda es el único mecanismo que tenemos para ser verdaderamente antifascistas, porque es la única forma que tenemos de decirle a nuestro pueblo: hay una izquierda diferente, hay una izquierda que viene a transformar Andalucía. Y una segunda idea muy importante. Nuestro pueblo, la gente normal y corriente, tiene miedo. Nosotras y nosotras tenemos que empezar a despojarnos de ese miedo. Mirad, la extrema derecha no da miedo. Cuando tú los ves, y Bego y yo los vemos allí, están allí los dirigentes de Vox, los diputados de Vox, y Óscar los ve allí en el Congreso. Cuando tú los ves de cerca, no dan miedo, dan risa. De verdad os lo digo. No son gente a la que tenerle miedo, al revés. Son gente que da risa. Porque mirad, alguien de aquí ha visto alguna vez, a alguien de Vox enfrentarse, plantarle cara, ellos que son muy machitos, ellos son muy hombres, muy valientes son.
¿Alguna vez le han plantado cara a alguien poderoso? ¿Alguna vez? ¿Alguien ha escuchado alguna vez que Vox diga algo chiquitito, contra BlackRock, contra los fondos buitres, contra los rentistas? No, hombre, no. Mucho mejor contra una familia que no puede pagar el alquiler. Qué valiente, ¿no? ¿Alguna vez habéis escuchado que Vox diga algo contra Quirón, contra Sanita, contra la sanidad privada? No, hombre, no. Mucho mejor meternos con la familia marroquí que está en el centro de salud, esperando cola con nosotros. ¿Alguien ha escuchado alguna vez a alguien de Vox decir algo de las 4 universidades privadas nuevas que ha creado el señor Moreno Bonilla en los últimos 2 años en Andalucía? No, hombre, no. La culpa de un chaval o una chavala que está solo, sin sus padres y vive en un centro de menores. Qué valientes son ustedes, ¿verdad? Qué valientes. A esa gente le vamos a mirar la cara y le vamos a decir que no le tenemos miedo. Claro que nos tenemos miedo. Muchas veces decimos que la extrema derecha son como los abusones del instituto, ¿no? Los que hacen bullying, con un matiz. Cuando en un instituto hay un grupo de abusones, siempre hay uno que es listo, que es más enclenque normalmente, que va acompañado de uno fuerte, grande, que es tonto. ¿Sabéis quién es Vox? El tonto. ¿Y sabéis quién es el listo enclenque? Moreno Bonilla. Por tanto, nosotros y nosotras les vamos a mirar, les vamos a decir, miedo ni mijita. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, gente que habéis venido de ponentes desde lejos, los compañeros y compañeras de Euskal Herria, gente, amigos y amigas que no sois de Adelante Andalucía, pero que venís aquí pues a formarnos, a ayudarnos. Gracias por todo esto. Porque con toda la gente que estamos aquí, somos muchos más y somos muchos mejores. Mirad, esta campaña electoral, esta futura campaña electoral, se va a parecer en realidad, no vamos a hacer nada. Nosotros no somos una fuerza de marketing que vaya a inventar la pólvora, no. Se va a parecer a lo que hacemos todos los días los andaluces y andaluzas. Vamos a hacerlo, vamos a mirarle a los ojos con valentía, pero lo vamos a hacer con alegría también. Les vamos a mirar y les vamos a sonreír con esa sonrisa pícara de quien sabe que no nos dais miedo, porque no sois más que los manijeros del cortijo. En los próximos meses os van a preguntar muchas veces quiénes son esos de Adelante Andalucía. La respuesta es muy simple. Somos los y las que nos vamos a poner delante de la derecha y delante de la extrema derecha, los vamos a mirar a los ojos y sin ningún miedo y con mucha tranquilidad les vamos a decir, Andalucía merece mucho más y mucho mejor, porque este pueblo está harto de levantarse todos los días por la mañana para hacer que todo funcione, y ese pueblo que hace que todo funcione merece tomar la rienda de su futuro en sus manos. Compañeros y compañeras, bienvenido y bienvenida a un curso político en el que vamos a transformarlo todo. Viva la lucha del pueblo palestino, viva Andalucía libre, viva la lucha de la clase trabajadora y viva Adelante Andalucía. ¿Lo veis? Gente guapa, vale, gente bonita, ¿lo veis? Aquí está la izquierda andaluza. Aquí está la Andalucía de izquierda. No busquen más. Estamos aquí, estamos preparados y vamos a por todas.
Mirad, hace muchos años dijo Pilar González una frase que yo os quiero leer. Ella no está aquí, pero lo verá. Os quiero leer. Dice: los leones y las leonas, frente al castigo, levantan la frente. Y resulta que en el escudo de Andalucía lo que hay son 2 leones, no hay bueyes. Compañeros, compañeras, amigos y amigas, aquí están los leones y las leonas del pueblo andaluz. ¡Y vamos a morder! ¡Vamos a morder! Esta escuela es un auténtico éxito, y eso ya lo podemos decir. La escuela ha sido un éxito porque hemos doblado el número de asistentes. Ha sido un exitazo en la calidad de las ponencias. Ha sido un auténtico orgullo y ha sido un momento de reencuentro, de abrazarnos, de besarnos, de tocarnos, de acuerparnos, ¿no?, que decía Pamela Palenciano esta mañana. Esto se ha conseguido gracias al esfuerzo militante. Yo quiero que le demos un aplauso fortísimo a las compañeras y compañeros que han hecho posible que hoy estemos aquí. A los compañeros y compañeras de organización, a Néstor, a Mari, a la gente de comunicación, a Esperanza, a Gema, a Peizoto, a muchísima gente y a mucha gente anónima que ha hecho posible que estemos aquí hoy. Mirad, a la gente que ha hecho turno, a la gente del pueblo. Qué orgullo, qué bonito es venir aquí, que dicen que está perdido. No, esto no está perdido, esto está donde tiene que estar. A lo mejor los que estamos perdidos somos los que estamos en otro sitio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, La Cueva. Muchas gracias a la candidatura de Más Pueblos. Muchísimas gracias. Un aplauso a este pueblo que nos ha acogido. Vamos. Sin ello y sin ella hubiera sido imposible, de verdad, muchísimas gracias. Mira, hace unos cuantos años, cuando nacimos, algunos estabais allí en el Sacromonte, en un acto precioso, con la Tere, Kichi, y de fondo se veía la Alhambra. Decidimos que aquí nos íbamos a montar un aparato comunicativo o un grupo institucional. Ese no es el proyecto de Adelante Andalucía. Nosotros íbamos a montar un partido militante, un partido con gente que se deja la piel día a día por lo colectivo. Nosotros no queremos un grupo de concejales, un grupo de diputados o un aparato comunicativo. Nosotros queremos esto. Queremos el esfuerzo, porque todo lo que merece la pena en la historia de la humanidad, en la historia de las clases obreras, siempre se ha escrito en primera persona del plural. Hoy estamos aquí. Cuatro años después, podemos decir que lo hemos conseguido. Y fijaros, hace un año, cuando estábamos en Marinaleda, en la primera escuela, salimos de allí con un mensaje, no sé si os acordáis. Dijimos, se vienen curvas. Compañeros y compañeras, las curvas han llegado. Estamos aquí. Van a venir meses duros, van a venir meses complejos, van a venir meses en los que no van a pasar muchas cosas. También van a venir meses en los que van a pasar cosas muy bonitas. Por eso de aquí tienen que salir todos y cada uno de vosotros y vosotras, todos y cada uno de nosotros y nosotras, tenemos que salir siendo activistas de una campaña electoral que va a ser histórica. Cada uno que salga por esta puerta tiene que salir, ¿qué puedo hacer yo a partir de mañana por esta campaña electoral? Cada uno y cada una que salga de aquí tiene que salir diciendo lo poquito que pueda, cada uno, trabajo, cuidado, familia, muchas cosas, pero ¿qué puedo hacer yo para echar una manita? De aquí tienen que salir, si han venido 500 personas a acompañarnos, tienen que salir 500 activistas de la campaña electoral de Adelante Andalucía. Esa es la principal tarea. Thank you.